No sé qué puede haber pasado con el enlace porque eh, estaba correcto, digamos, el enlace de la clase de hoy, pero tuve que armar uno nuevo porque, bueno, por esto que me decían que no les permitía ingresar. Espero que puedan ingresar o que puedan mirar el video después. Eh, bueno, en la clase de hoy quería, antes de decirles la próxima consigna, ya tengo previstas las próximas dos consignas. Eh, Quería comentarles eh, que me parece que en este momento, otra de las aristas del momento de disputa geopolítica en el cual se encuentra el mundo, y que se traslada a todos los foros, porque a todos los ámbitos, a todos los espacios, porque eh, no solamente América Latina, sino todo el mundo, países asiáticos, países africanos, eh, el territorio africano en general está siendo objeto de disputa entre la incidencia que pueden tener China y Rusia y la incidencia que históricamente tuvieron los Estados Unidos y los países europeos, que se están disputando, y entre otras cosas, desde luego que se están disputando negocios, áreas comerciales. Creo que ya hablamos aquí que uno de los motivos, una de las causas, quizás la más fundamental de todas, en todo este tipo de procesos internacionales, como en los procesos políticos nacionales también en general, no suele haber una sola causa determinante de los acontecimientos, sino que hay más de una causa. Pero quizás la fundamental es que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se separa el mundo en dos grandes bloques económicos y políticos, los Estados Unidos, como los principales responsables de la victoria en la guerra de la parte de los tres países aliados, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, porque después estaba Rusia como responsable, o la Unión Soviética en ese momento como responsable del triunfo en todo el frente oriental, por eso se queda con una parte de la Europa oriental. Pero en toda la parte capitalista, obviamente los Estados Unidos aparecen como el factor fundamental. Y entonces instalan su propia moneda como la moneda de intercambio internacional, el dólar. Y cuando entre 1989 y 1991 se desintegra el bloque socialista, se inicia este proceso, bueno, no se inicia, sino que se lo simboliza, digamos, con la caída del muro de Berlín a principios de noviembre de 1989. El proceso se había iniciado antes y culmina con el estallido de la ex Unión Soviética y la restauración de la Federación Rusa y la independencia de muchas de las repúblicas que en ese momento formaban la Unión, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, ahí no, el resultado de ese proceso no es la creación de un sistema intermedio
entre el capitalismo y el socialismo, sino que es que los países que anteriormente integraban el bloque socialista se convierten al capitalismo. Salvo China, que tiene otro modelo, pero que en ese momento todavía no tenía incidencia internacional, como la que tiene hoy. Entonces, el área dólar prácticamente se universaliza, porque hasta ese momento formaba parte del sistema capitalista, pero como ahora el sistema capitalista ha tomado el dominio sobre la mayor parte del mundo, en lo que comienza a denominarse el proceso de la globalización, es decir, de un mismo modelo para todo el mundo, entre otras cosas, no quiere decir solo eso, pero también eso. Entonces, ustedes imagínense eh, que una gran cadena de supermercados, ¿no? Siempre recuerdo un dato, no sé si estará actualizado, pero conceptualmente sirve, es ilustrativo, que hace unos años el presupuesto de la cadena Walmart era 3 veces el presupuesto de Chile. Entonces, imagínense la asimetría que hay entre esas dos cuantificaciones, y por lo tanto, quién tiene más capacidad para incidir sobre el otro, ¿no? Lo mismo que el patrimonio de otras empresas privadas. Yo recuerdo que en la década de los 90 me tocó visitar los laboratorios de Monsanto, que es una firma internacional agrotecnológica, que en aquel momento estaba en la delantera en la producción de fertilizantes y de plaguicidas, que fueron los que revolucionaron el sistema de siembra moderna, convirtiendo los cultivos en mucho más resistentes a las condiciones naturales. Y claro, esos laboratorios de prueba eran impresionantes, infinitamente más desarrollados que los laboratorios de las áreas de investigación de los institutos públicos. Entonces, claro, el poder privado tiene una capacidad para incidir sobre las políticas de Estado extraordinarias, ¿no? Bueno, pero ustedes imagínense una cadena internacional de hipermercados, por ejemplo, que le puede ir seguramente mejor en un lugar que en otro. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tiene, al manejar una dimensión internacional, las pérdidas de un lugar las puede compensar con las ganancias de otro, ¿no? Es como si ustedes me dijeran, miren, ¿yo dónde tengo mis ahorros? Y los tengo distribuidos en 5 fondos de inversión. Sí, obviamente, sí, estoy hablando en sentido figurado, ¿no? Este, eh, bueno, pero le fue mal en el mercado, cotizó a la baja. Sí, perfecto, bueno, está bien, sí. Lamento que me haya ido mal ahí, pero como a este le fue muy bien, ¿no? Este, yo recuerdo que en la pandemia, ustedes, si hacen un poquito de memoria, los primeros meses, las primeras semanas y los primeros meses, cuando se paraliza la actividad económica a nivel mundial, no sé si alguno de ustedes se acuerda que pasaban videos de las ciudades vacías, pero también pasaban videos de que había especies animales que, que habían ocupado el espacio público, que cantaban los pajaritos, todo. Bueno, claro, porque la naturaleza se retrotrajo, mejor dicho, la actividad comercial se retrotrajo, entonces le volvió a dejar espacio a la naturaleza, aunque sea por esas semanas, ¿no? Este, y entonces, claro, eso hizo que cayera. Tal es así que el precio del petróleo, por ejemplo, al estar paralizada la actividad naviera, los transportes,
la actividad aerocomercial, las industrias, etcétera, la cotización del petróleo cae porque caen las ventas. Tal es así que llegó un momento que no solamente que el petróleo no valía nada, sino que había que pagar, es decir, quien tenía petróleo perdía plata porque tenía que pagar por el almacenamiento. Ahora, ¿por qué no estalló el sistema financiero? No estalló porque algunas actividades industriales cayeron, pero subieron estrepitosamente la cotización de las empresas de insumos médicos, los laboratorios y los servidores digitales. Porque ustedes recuerden que en aquel momento no se podía ni dar clase, ni conectar con los padres o los hermanos o los abuelos de uno que habían quedado en otro pueblo, confinados por la cuarentena, o el avance del comercio electrónico, del comercio a domicilio. Entonces, la virtualidad asumió un papel protagónico en nuestras vidas. Y entonces, el salto económico y financiero que dieron los grandes servidores digitales logró en un año las ganancias que en la planificación normal hubieran demandado más de 5 años. Entonces eso compensó la caída de uno con la levantada de otros sectores, compensó el sistema financiero mundial y no hubo una estampida, una ruptura, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con el dólar. Los Estados Unidos, exportadores de su moneda, porque los contratos internacionales de comercio internacional se realizan en dólares, porque la Organización Mundial del Comercio y todo el sistema de instituciones está organizado en base al dólar, comienzan en los 80s, 90s, a relocalizar sus industrias, ¿no? A convenirles más, justamente por los avances tecnológicos, desplazar la matriz, la tecnología de la matriz para construir un automóvil, se podía hacer desde una ciudad norteamericana hasta una ciudad asiática, donde por el bajo costo de la mano de obra, por la legislación impositiva de esos países y demás, le costaba mucho menos producir en otro lugar con la misma matriz tecnológica, porque eso le permitía acceder al mercado internacional a precios más bajos. Entonces, los Estados Unidos empiezan a desprenderse de factores industriales para empezar a desempeñar un papel fundamentalmente financiero en el mundo. Y se inicia el proceso de globalización. Había un texto cuando muere la princesa de Inglaterra, en aquel momento Lady Di, no sé si ustedes, la princesa Diana, que se había separado del príncipe Carlos, que era el hijo de la reina, que luego abdicó, y ahora cuando murió la reina Isabel en Inglaterra asumió otro de sus hijos. Que decía que narraba bien la globalización porque decía, murió conduciendo un auto que había sido fabricado en otro país, y llevaba ropa de otro lado, y en la billetera tenía una tarjeta de crédito que había sido emitida en otro país, y la funeraria y no sé qué, y era la globalización, que parece esa canción hay una canción de Jorge Drexler, me parece, que no sé si se llama Todo se transforma, algo así. No, bueno, no recuerdo cuál de las canciones es que dice, ¿no?
estoy tomando una bebida que la compré en otro lado, pero que había sido hecha con, ¿no? Ese fenómeno de la globalización, pero ¿por qué ganan los Estados Unidos cuando su capital estaba extendido en otros lugares? Porque todo se hacía en base al dólar. Y porque entonces Estados Unidos pasa de exportar a importar y a tener déficit en su balanza comercial. Es decir, es mucho más lo que le compra al mundo que lo que le vende. Pero entonces tiene déficit. Sí, pero ¿cómo compensa ese déficit? Con la ganancia de todas las empresas transnacionales que están distribuidas por todo el sistema mundial que cotizan en dólares y que operan en dólares. Y como el país que emite esa moneda son los Estados Unidos, los dólares ingresan igual y cubren el déficit de su balanza comercial con el superávit porque los capitales eran de origen de los Estados Unidos y porque la moneda en la que se produce el comercio es el dólar. Eso es lo que los Estados Unidos pensaban que iban a sostener a partir de la guerra de Rusia. ¿Por qué? Porque iban a sancionar a Rusia de que le cortaban el comercio en dólares, como hicieron con Cuba, como hicieron con Venezuela, etc. Pero resulta que Rusia no es igual que Cuba y que Venezuela, desempeña un papel mucho más importante en el mundo, y por lo tanto lo que hizo fue, bueno, muy bien, no comerciamos más en dólares, nos retiramos al Asia y reemplazamos el mercado europeo por el mercado asiático en moneda propia. Y entonces no dio resultado esa medida, y en lugar de extender el control del sistema capitalista, lo que hizo fue ponerle un límite y hacer crecer el otro sistema, el sistema no dólar. Tal es así que la semana pasada, Lula, el presidente de Brasil, estando en China, firmó convenios de que el comercio bilateral entre Brasil y China, que además forman parte de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, van a comerciar en su propia moneda y no en dólar. Bueno, pero a partir de esta capacidad hegemónica y a partir de eso que ustedes han visto en alguno de los videos de, de, de la penetración cultural a partir de la industria del cine, de la industria de la televisión, los Estados Unidos nos han hecho creer que en el mundo hay un solo modelo de democracia, que es el modelo de democracia de los Estados Unidos, y que todo lo que no sea eso es una dictadura. Y al ser una dictadura, desprotege los derechos humanos, se crean crisis sociales y humanitarias, y eso faculta a las potencias que tienen más capacidad de influencia a intervenir en los asuntos internos bajo la excusa de que no es que están violando la soberanía del país donde intervienen, sino que están protegiendo los derechos humanos, ¿no? Bueno, pero esto que parece un principio universal no es así, porque hemos hablado en otro momento, lo hemos mencionado, el principal aliado que los Estados Unidos tienen en Medio Oriente es el Estado de Israel. Pero dentro de los países árabes, su principal aliado histórico fue Arabia Saudita. Y Arabia Saudita no tiene democracia, es una monarquía, además, desde el punto de vista de Occidente, muy reaccionaria, pero como es una llave, digamos, para la penetración de los Estados Unidos en esa región, y fundamentalmente un proveedor principal de petróleo, hay que hacer la vista gorda con los derechos humanos allí, y no interesa tanto. Entonces uno dice, pero entonces no eran un principio tan universal y tan fundamental, sino que es un principio donde conviene y deja de ser un principio donde no conviene.
Entonces, yo quería analizar y comparar con otros modelos democráticos, porque yo no voy a condenar ni criticar, no tengo por qué, puedo opinar. Y obviamente yo aquí estoy dando clase y hablando como docente, digamos, no como representante del Estado argentino, que es la otra función que tengo, porque, porque así como a mí no me gusta que el embajador de otro país, por más poder que tenga ese país, este, hable mal del mío, yo no tengo por qué hablar mal de otro país, pero como analista de política internacional sí, y como docente también puedo dar mis opiniones. Ustedes saben que la elección que gana Trump en 2016, fines de 2016, para asumir en el 17, compite con la otra candidata, la candidata demócrata del Partido Demócrata, que era la esposa de un anterior presidente que había tenido los Estados Unidos en los 90, de Bill Clinton, Hillary Clinton. Y Hillary Clinton saca en el recuento general de los votos de todo el país, en los Estados Unidos, 3 millones de votos más que Trump. Pero sin embargo el presidente fue Trump. ¿Por qué? Porque el sistema de la democracia de los Estados Unidos es indirecto. Es decir, ustedes pueden ganar muchos votos, por muchos votos en un estado grande, pero si ganan por muchos votos o ganan por un voto, el partido de los dos partidos, el partido que gana, se lleva todos los electores de ese estado a un colegio electoral, a un congreso electoral, un consejo electoral. El que elige el presidente no es el voto directo del pueblo, sino que es un consejo que se integra ¿con qué? Con los congresales electorales de cada uno de los 50 estados. Entonces, ustedes pueden ganar por muchos votos o por un voto, es lo mismo. Cuando suman todos los votos, puede ser que un presidente tenga más votos, pero cuando suman todos los estados, el presidente que gana es el que obtuvo más congresales electorales, no más votos directos del pueblo. El sistema argentino, hasta la elección de 1900, hasta la reforma constitucional de 1994, era así. El presidente Alfonsín en el 83 o el presidente Menem asumen con colegio electoral, es decir, ustedes no votaban al presidente, sino que votaban a los electores del presidente. Tal es así que en la década de los años 60, el presidente del partido, el candidato del Partido Radical en aquel momento, el año 63, Arturo Illia se llamaba, que fue presidente argentino, obtuvo el 24% de los votos. Pero pero ¿qué pasó? Fue al colegio electoral, se negoció en el colegio electoral, donde estaban los representantes de los electores de cada una de las provincias, y allí obtuvo la mayoría y fue electo presidente. Distinto es el caso de Néstor Kirchner, porque el sistema era completamente diferente. Néstor Kirchner sacó 22 puntos, pero ahí ya el sistema era de voto directo, porque la reforma de la Constitución Argentina del año 94 establece el voto directo. Entonces, con balotaje, con segunda vuelta. Una segunda vuelta muy particular, porque la segunda vuelta de verdad, para lo que sirve, es para que ningún presidente asuma con menos del 50% de apoyo popular. Pero en la Argentina no es así. En la Argentina, el candidato, si saca 45, ya, aunque el otro saque 44,9, asume como presidente. Y si saca 40%, pero más de 10 puntos de diferencia con el segundo, también asume. Si ninguna de esas dos cosas se da, va a una segunda vuelta los dos que sacan más votos. Y en el año en el año 2003, cuando es la elección de Néstor Kirchner,
el que había sacado más votos había sido Menem, 24 puntos. Estaba muy distribuida la elección en ese momento, no estaba polarizada, sino porque veníamos de la crisis de 2001, del que se vayan todos, qué sé yo. Entonces, Menem saca 24, Kirchner saca 22, tercero había salido un candidato López Murphy, que ahora es un desprendimiento del ala más conservadora del Partido Radical, que ahora es diputado nacional y está cerca del PRO, que había sacado 16%, Adolfo Rodríguez Sá, que había sacado 15, 16% también, y Elisa Carrió, que había sacado también un 14%, qué sé yo, en ese momento. Eran los 5 más votados. Entonces, la segunda vuelta se produce entre Menem y Kirchner. Pero Menem, viendo el rechazo que tenía y que iba a perder escandalosamente la segunda vuelta, renuncia y entonces asume directamente a Néstor Kirchner con 22% de los votos. Pero es una razón distinta de la de Ilia. Bueno, pero ¿dónde quiero ir con esto? Esos son los mecanismos que tienen los países para decidir su democracia. Estados Unidos tiene un sistema indirecto. Ahora, en nuestros países sería muy difícil que un candidato que saca 3 millones de votos menos que otro pueda ser presidente. Muy difícil. Por ejemplo, vamos al caso de Chile. Cuando cae la dictadura de Pinochet, no cae, sino que se desgasta tanto que tiene que entregar el poder, porque además pierde un plebiscito en el año 88, en el año 89, entrega el gobierno, llama a elecciones y entrega el gobierno. Pero lo entrega condicionado, porque la constitución de Pinochet establecía una categoría de senadores vitalicios, es decir, el propio Pinochet elegía una cantidad de senadores para que se quedaran toda su vida. No había recambio. No era todo el Senado así, ¿eh? La mayor parte del Senado era por elecciones. Pero había algunos que tenían que estar toda su vida. Y bueno, a mí no me gusta eso, no me parece. Me parece que uno tiene que ir renovando su mandato. Pero yo no le puedo decir a Chile si eso es. Es la manera que el propio Chile soberanamente logró establecer su democracia. En los países del Caribe, que hay algunos que son islas muy pequeñas, de muy pocos habitantes, pero que son estados y el voto aquí en OEA, donde estoy yo, vale lo mismo el voto de un país con 50 y pico de mil habitantes, como Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, son un poco más grandes esos, pero o un estado que se llama Santa Lucía, Dominica, que no hay que confundirla con República Dominicana, que es otro país. Ustedes saben que el primer ministro de esos países tiene la capacidad de elegir a la mitad del Parlamento. Ustedes imagínense qué diría la prensa, qué diría Infobae, si el presidente de uno de nuestros países pudiera elegir a dedo, de acuerdo con sus preferencias, la mitad del Parlamento. Y sin embargo nadie le puede decir que en esos países no es una democracia, es la manera que ellos consiguieron de construirla. Ahora, en Estados Unidos, además, ustedes no pueden hacer una campaña electoral si no son multimillonarios o si no tienen fuentes de financiamiento multimillonarias, por lo que cuesta aquí una campaña electoral donde los mandatos de los senadores, por ejemplo, del gobierno federal, duran décadas y se reeligen indefinidamente. En este momento, en Holanda, por ejemplo, en Europa, que tienen sistemas parlamentarios, es otro tipo de sistema de gobierno, el primer ministro de Holanda va por su cuarto mandato y nadie le dice nada. En Europa no hay límites a las reelecciones. ¿Pero por qué? ¿Y por qué va a ser un estatuto el que le ponga límites a un liderazgo?
es el pueblo cuando vota el que le pone límites a un liderazgo. Si quiere votar 10 veces a la misma persona, ¿y quién soy yo para decir que no tiene derecho de votarlo? Me van a decir, no, porque estar mucho tiempo en el poder corrompe. Pero si corrompe y hay un sistema corrupto y el sistema democrático funciona, el pueblo protesta contra eso, pero además hay otra trampa intelectual. Ustedes imagínense simbólicamente cómo estaría integrada una supuesta o una mesa imaginaria del poder en un país como el nuestro, por ejemplo. Factores de poder que tengan que sentarse a la mesa. Bueno, miremos nomás las noticias de ayer en Argentina, los exportadores. ¿Tienen una silla en esa mesa? Sí, claro. ¿Cómo no van a tener una silla? Los bancos, el sistema financiero con una tasa de ganancia extraordinaria, ¿tienen una silla? Claro que tienen una silla. Las empresas de generadoras y de energía, de las grandes fuentes de servicios públicos, y también los medios de comunicación, las embajadas de los países más poderosos, sobre todo uno, ¿tiene un lugar? Sí, claro. El Estado, y sí, el Estado tiene una silla ahí. Ahora, de todos esos factores podemos sumar algunos más, ¿no? Desde luego. Ahora, de todas esas sillas, cada una de esas, la embajada tiene una política permanente. Los CEOs de las empresas hace décadas que están. La política del sector financiero es una política permanente. ¿Cuál es la única silla de ahí que estaría no en nombre de su interés particular, sino en nombre del interés público? ¿Hay alguien que quiera desactivar el micrófono y me responde esta pregunta? De todas esas sillas, exportadores, bancos, medios de comunicación, podemos poner cualquier otro factor de la Cámara Argentina de la Construcción que supervisa la obra pública, y el Estado. ¿Cuál es la que ustedes creen que debería, aunque a veces no lo sea, pero que debería conceptualmente estar allí en representación del interés público y no de su propio interés sectorial? Alguien que desactive el micrófono y me dé una opinión. ¿Nadie? Nadie responde, aunque sea por chat. Bueno, es el Estado. Ahora, todos los demás tienen políticas permanentes y el Estado tiene una representación que se tiene que cambiar o que se tiene que modificar cada 2 años. ¿No les parece que eso tiene toda una intencionalidad, que es fortalecer la permanencia estratégica de las políticas de los grupos privados y que lo que esté débil y que tenga que rotar permanentemente y poniéndose al escrutinio público todo el tiempo es la política? ¿Por qué será? Entonces, nos dicen que la política tiene que alternar y tener mandatos cortos, pero todo lo demás tiene mandatos indefinidos. Eso tiene toda una intencionalidad. Eso no tiene por qué ser un modelo de democracia. Bien podría ser un modelo de democracia que la política cambie, no porque lo diga la Constitución, que diga este es el límite, sino que lo diga el pueblo, a través de la expresión soberana de su voluntad electoral.
Y les voy a poner un último ejemplo, o dos. China no tiene pluripartidismo, tiene un partido de gobierno. La forma de elección de los representantes es diferente, no es que no haya elecciones, sino que son diferentes, no es por partido político. Pero si uno compara esta China con la de hace 30 años, hay 500 millones de seres humanos que han salido de la pobreza. Díganme si eso no es un factor democrático. Y sin embargo, para el modelo de penetración cultural, de colonización cultural que nosotros tenemos, todo esto es una democracia, aunque los pueblos vivan cada vez más pobres, y un país que saca a su pueblo de la pobreza es una dictadura. Bueno, cada uno obviamente después saca su propia conclusión, tiene su propia opinión, pero esto era más o menos lo que yo quería plantear en la clase de hoy. Viendo el escaso nivel de participación, terminamos la clase y les pongo la consigna en el campus y en el correo electrónico.